Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 24 de septiembre del año 2020. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, para leer y comprender esta palabra del Señor, este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. El tetrarca Herodes se enteró de todo lo que Jesús hacía y enseñaba, y estaba muy desconcertado, porque algunos decían, es Juan que ha resucitado. Otros decían, es Elías que se ha aparecido, y otros, es uno de los antiguos profetas que ha resucitado. Pero Herodes decía, a Juan lo hice decapitar. Entonces, ¿quién es este del que oigo decir semejantes cosas? Y trataba de verlo. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Herodes, el tetrarca de Galilea, un político, un hombre que tenía un poder en sus manos, digamos, poder sobre los hombres, sí, en el sentido político del término, y también en el sentido en el cual se entiende a lo que puede ser un político, y particularmente un hombre como en este caso Herodes, tetrarca, manejaba 4 regiones, ¿no es cierto?, de la zona de la Galilea, al cual todos temían. No era israelita, era un idumeo, hijo de Herodes Agripa, el cruel Herodes Agripa. Este era Herodes Antipa, y también más o menos tan cruel como el padre. Claro, y oyó hablar de Jesús. Sabemos nosotros que lo que hacía Jesús, que lo hacía a los ojos y oídos de todo el pueblo. Jesús no se escondía, no hablaba en secreto. Jesús buscaba a los discípulos, buscaba a todos, vino a buscarnos. Y andaba por todos los pueblos y aldeas proclamando, predicando, enseñando la palabra de Dios. Y haciendo todo aquello que hizo. Milagros, signos, de lo cual, expulsando demonios, oyó hablar Herodes. ¿Y qué lo movió? ¿Un real interés o una curiosidad? O a lo mejor también algunos expresarían que Jesús era un verdadero rey, el libertador, el que venía a liberar al pueblo. Y ahí ya temía en su carácter de político, a la peor manera en que se puede entender un político, que a lo mejor le podía restar poder. Jesús venía a otra cosa. Proclamaba un reino, el reino de Dios. Un reino que era distinto a los otros reinos, un reino que no es de este mundo. Un reino que estaba en medio de todos ellos y en ellos mismos, en cada uno de nosotros. Claro, Herodes empezaba a especular racionalmente y desde el punto de vista de un político, bueno, ¿cómo lo era él? Como lamentablemente son muchos, sí, realmente, usando el poder que disponen de un modo despótico. Y pensó, ¿quién será este Jesús? Juan el Bautista no es, porque a ese lo mandé decapitar. De Juan el Bautista conocía a Herodes, sí. La simpatía que había disfrutado también de entre el pueblo y como finalmente fue mandado matar por el mismo Herodes, por influencia de Herodías. ¿Algún otro profeta que había vuelto? ¿Alguno de ahí, Jeremías, Elías? Claro, en realidad Herodes conocía poco, simplemente oía hablar, preguntaba y se enteraba de esa manera, de quiénes habían sido los antiguos justos, los profetas. Juan el Bautista sí, porque era contemporáneo, pero a Jesús no lo había visto. Y ahí le picó la curiosidad y quería verlo a Jesús, quería verlo. Ahora, ¿a usted le parece que un hombre de las características herodianas puede ver a Jesús? Verlo en el buen sentido, como debe ser visto, como el Señor se muestra, con los ojos de la fe, que hay que tener inclusive en este mundo terrenal para poder ver, discernir al Señor de la vida, darse cuenta de que nos trae la vida. Claro, sabemos que es por fe el conocimiento, no es conforme a
especulaciones de tipo racional en el sentido mejor desde el punto de vista de la especulación humana y en este caso política, y en búsqueda siempre de un poder temporal, de un poder mal ejercido, de un poder despótico, de un poder que busca sumergir al otro, cuando en realidad el poder que tiene Jesús, el verdadero, permanente y definitivo, viene a liberarnos, y a liberarnos de las características de un Herodes, por ejemplo, y de todos aquellos que al igual que Herodes ejercen o entienden el poder de esa manera. Ver a Jesús lo vemos por la fe. Todos aquellos que lo seguimos, que lo seguían en el tiempo de Herodes, contemporáneo de Jesús, creían en él. Creer, la fe es creer sin ver aquello en lo que se cree. Y creían que Jesús era realmente todo aquello que acerca de él decían las Escrituras sagradas, en este caso el Antiguo Testamento. Pero uno diría, ¿pero lo veían realmente a Jesús? No como habrían de ver finalmente la plenitud de la vida a la cual venía a buscarlos para llevarlos a esa vida definitiva en nuestro Señor Jesucristo. Venía a liberarnos de todas esas características herodianas que muchas veces tenemos también, y que son precisamente las que nos alejan de Dios, las que nos separan de la posibilidad de conocer y ver realmente al autor de la vida, que es lo mismo que decir ver en nosotros la vida, esa vida que va creciendo y va generando esto que en nosotros significa el cambio radical. Como podríamos decir, el cambio pascual, ¿no es cierto?, de la muerte en que estamos a la vida a la cual nos lleva aquel que se nos muestra, conforme a la fe primera y después a la visión propia de la fe. A ese lugar nos va a llevar, al lugar donde hemos de verlo verdaderamente cara a cara, en la semejanza cumplida que será operación del mismo Jesús, que por la palabra en nosotros hace todo aquello que es necesario para que en nosotros ese reino que Él nos trae sea participado por todos aquellos que hemos creído y finalmente veamos en nosotros mismos que somos integrantes y el reino suyo, y que somos profetas, y que somos jueces, sacerdotes, todo aquello a la cual nos conduce este reino de los cielos que nos trae Jesús y que hace de nosotros una criatura diferente, verdaderamente integrantes del reino de la vida, para que la vida sea definitivamente también plena en todos nosotros. Herodes estaba muy lejos de esto. Estaba, digamos, en el camino opuesto, y transitando ese camino opuesto al camino que nos viene a mostrar Jesús, y lógicamente a medida que lo iba transitando cada vez se iba alejando más del Dios que en Cristo Jesús nos traía la vida. Así fue su final también. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, pienso que tenemos que cuestionarnos el por qué queremos ver y conocer a Jesús. Si lo queremos hacer por tener un conocimiento intelectual o por ser realmente discípulos del Señor. Si lo queremos conocer por curiosidad o por realmente que sea un ejemplo para nuestras vidas y acomodar nuestras vidas a su ejemplo. Acomodar, decís vos, nuestras vidas a su ejemplo. Y sí, para eso queremos verlo al Señor. Para eso debemos querer verlo, porque eso es lo que viene a ser. El ejemplo de Él es el ejemplo y finalmente el cumplimiento de la vida que nos trae. Y la viene a traer para nosotros, por eso que viene a que nosotros participando veamos esa vida, disfrutemos esa vida y seamos finalmente felices con la felicidad que solamente Él puede traernos. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición.
tu espíritu de felicidad, tu espíritu de vida, de visión propia de la vida. Y lo pedimos en tu nombre, Señor, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.